Vaya, por ahí tenemos. Entonces, vamos a empezar a ver la unidad que tiene que ver con el diseño de áreas de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, el objetivo, pues, básicamente es conocer los conceptos de un almacenamiento, sus diferentes partes, ¿verdad? Y en función de la demanda de materia prima requerida o de la producción de producto terminado, cuantificar el inventario para hacer los cálculos de las áreas requeridas, ¿verdad? Para el diseño de almacenamiento de materias primas, producto terminado, tomando en cuenta el equipo de manejo de materiales y mobiliario para almacenaje. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Ya como ven ahí, el área se llama, perdón, la unidad se llama diseño, requerimiento y cálculo de almacenamiento de materia prima y producto terminado, ¿verdad? Entonces, inicialmente vamos a ver, bueno, algunos conceptos, ¿verdad? El concepto de unidad de carga para almacenamiento, tipos de almacenamiento, mobiliarios, accesorios, dispositivos, ¿verdad? Equipos de manejo de materiales para almacenamiento, cálculo de áreas de recibo y despacho de bodega de materia prima y producto terminado, cálculos de área de bodegas ya específicamente de cada una, de materia prima y de producto terminado, y la parte de seguridad y buenas prácticas de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando. ¿Verdad? Entonces, lo primero es definir qué es el almacenamiento. ¿Verdad? Y el almacenamiento, pues, es la acumulación de inventario, ¿verdad? En el tiempo. Ya hemos visto que en materias anteriores, ¿verdad? Nosotros vamos a requerir muchas veces de un inventario para poder suplir las necesidades de producción, ¿verdad? De nuestra empresa. eh, y que esto va a depender en gran medida en cómo nuestros proveedores se van a encargar de aprovisionarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esos tiempos, de la incertidumbre que tengamos en los tiempos de entrega, ¿verdad? En todas las situaciones que puedan afectar la recepción de esos pedidos, pues nosotros en alguna manera vamos a tener que manejar un inventario que nos permita tener la seguridad que nosotros vamos a poder producir sin quedarnos desabastecidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca el almacenamiento? Pues es el resguardo de materiales, insumos, productos, ¿verdad? Que posteriormente serán utilizados o serán despachados, si es que estamos hablando de un almacenamiento de producto terminado. Y no solo hablamos del hecho de resguardar, sino que de hacerlo de manera eficiente, ¿verdad? Entonces, para esto habrá que preguntarnos eh, qué es lo que vamos a almacenar, ¿verdad? Entender qué es el producto, ¿verdad? Qué características tiene, qué requerimientos de almacenamiento tiene, cuánto es la cantidad ideal que vamos a almacenar, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Ya definir el método y todo, como los movimientos, etcétera. ¿Dónde va a ser el lugar de la planta o de la empresa, ¿verdad? Del diseño de la planta de producción en donde nosotros requerimos tener ese espacio de almacenamiento, ¿verdad? Y las condiciones que va a tener? Eh, ¿Cuándo va a ser los momentos específicos en los que nosotros vamos a estar eh, ingresando o retirando esos materiales, ¿verdad? Y por último, ¿cuánto tiempo, ¿verdad? Eh, Va a ser importante que nosotros definamos, ¿verdad? Cuál va a ser ese tiempo de permanencia de ese inventario ahí, ¿verdad? Para poder saber todas las condiciones y los controles que tenemos que tener. Entonces, la pregunta que se genera es, bueno, ¿y por qué debemos de almacenar? ¿Verdad? Entonces,
algunos de los motivos, ¿verdad?, por los que se genera el almacenamiento, vea, uno de los primeros es reducir costos de producción y transporte, es decir, eh, de repente, si yo quiero trabajar muy al ras, vea, con mi producción, vea, ir comprando justamente lo que voy a ir produciendo, probablemente se me haga un poco más caro porque voy a tener que estar pagando fletes, ¿vea? O pagando costos de transporte, ¿vea? Por eh, volúmenes pequeños de materiales, ¿vea? de, de insumos, ¿verdad? De materias primas que yo voy a ocupar en la producción, ¿verdad? Pero que de repente yo digo, bueno, no, voy a ir comprando solo lo de la semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 4 veces al mes yo voy a estar pagando costos de transporte por traer ese producto, ¿verdad? Cuando probablemente si yo tengo la capacidad instalada para poder tener esa cantidad de producto en mi planta, ¿verdad? Entonces únicamente pediría un despacho, ¿verdad? Que probablemente me cobren un poquito más, ¿verdad? En el costo del transporte, ¿verdad? Porque va a ser un transporte probablemente más grande, ¿verdad? Pero en cierta medida puede compensar el hecho de no estar pagando 4 envíos al mes, ¿verdad? Y que probablemente me estén cargando ciertas cuotas administrativas, vea, o cualquier otra cosa que no dependa de la cantidad de producto, vea, y que al final nos puede estar elevando los costos de producción, ¿verdad? Entonces muchas veces todas estas compras que se hacen por volúmenes, vea, pues lo que buscan en cierta medida es sopesar eso, vea, que nosotros tengamos la suficiente capacidad de almacenamiento para no estar pagando fletes o costos de transporte. Imagínense, por ejemplo, si viene del extranjero, ¿verdad? Los trámites aduanales que hay que hacer para poder nacionalizar el producto, ¿verdad? Son por trámite, pues, vea. Entonces, da lo mismo que yo nacionalice 2 tarimas, vea, de producto a que nacionalice 20 o 30 tarimas de una sola vez. Entonces, esos costos van a ser por trámite que nosotros estemos realizando. Entonces, desde ese punto ya impacta los costos que va a tener el producto, ¿verdad? Que se le están cargando por importar esa cantidad de materiales o de productos, ¿verdad? Va a surgir como ayuda del proceso de producción, específicamente para poder balancear y mantener los ritmos de producción, ¿verdad? Entonces, el tener un almacenamiento nos permite que nosotros podamos tener una mayor certeza, un mayor control, ¿verdad? Estar como previsto, ¿verdad? O estar como asegurados en que la producción que nosotros vamos a ir elaborando ¿verdad? Va a tener los insumos suficientes para poder trabajar. Coordinación de la oferta y la demanda, ¿verdad? Es otro de los puntos del por qué nosotros deberíamos de almacenar. De repente cuando tenemos una demanda demasiado cambiante, ¿verdad? Donde nosotros nos es difícil pronosticar o vemos que realmente no hay una tendencia clara de qué es lo que se va a poder surtir, ¿verdad? O no hay una tendencia clara o no hay datos suficientes para poder estimar esto. Entonces el almacenamiento puede ser una buena opción previo a empezar a generar toda esa data que nos puede servir para analizar cuál es el entorno de nuestro sistema. Acuérdense que nosotros estamos hablando aquí de diseñar un proceso productivo, ¿verdad? Diseñar una planta o un producto, ¿verdad? Donde probablemente si ya es una empresa que ya está constituida y lo único que vamos a hacer es hacer una redistribución, etcétera, pues los datos históricos, ¿verdad? De demanda, de ventas, etcétera, ya los tenemos, ¿verdad? Entonces,
Solo va a ser de proyectarlos, de escalarlos, dependiendo del crecimiento que se esté esperando tener. ¿Verdad? Pero en el caso de que sea un producto completamente nuevo y que nosotros no podamos definir a ciencia cierta cuál va a ser esa cantidad de producción que yo debo de tener para suplir mi mercado, ¿verdad? Entonces en ese caso probablemente yo diga, bueno, ahorita tengo una estimación de más o menos por dónde vamos a andar, pero puedo estarme cubriendo con tanto inventario de seguridad, ¿verdad? De mi producción, de ahí tenerlo almacenado ahí por cualquier anormalidad en el comportamiento de la demanda, ¿verdad? Y entonces al final, si de repente vemos que se nos dispara, sale algún pico, ¿verdad? Sale alguna cantidad que nosotros no habíamos contemplado, pues podemos estar resguardados o asegurados desde ese punto de vista, ¿verdad? Bueno, aquí este va amarrado con el que hablábamos de ayudar a producción, ¿verdad? Entonces evitar los desequilibrios en los ritmos de producción, en los ritmos de provisionamiento y producción, ¿verdad? Que de repente por cuestiones externas a nosotros, ¿verdad? Porque los proveedores tengan variaciones en sus tiempos de entrega, tengan incertidumbres, hayan condiciones en las que no se permite tener una estabilidad en los tiempos de entrega, ¿verdad? Entonces en esos momentos probablemente mi mejor salida va a ser tener un inventario, ¿verdad? Y quitarme cualquier incomodidad que pueda tener sobre no poder controlar esos tiempos de entrega, ¿verdad? No poder fácilmente predecir cuánto, ¿verdad? Es lo que yo voy a poder recibir y en qué momento, ¿verdad? Entonces, eh, es importante tomar eso en cuenta para poder diseñar cuál es el ideal de almacenamiento que debemos de tener, ¿verdad? Ayuda en el proceso de marketing. Por ejemplo, en algunas empresas comerciales, ¿verdad? Inclusive en algunas manufactureras, eh, muchas veces se está en el momento en que una empresa se está tratando de despegar, se está tratando de hacer que despunte, ¿verdad? O que está tratando de ganar participación en el mercado, ¿verdad? Es un poco incierta los datos de proyección de la demanda que nosotros podamos tener, porque de repente viene y lanzamos una promoción, ¿verdad? Y decimos, hoy vamos a poner esto en promoción, ¿verdad? Entonces, marketing pueda tener sus proyecciones, ¿verdad? De qué es lo que espera alcanzar, cuánto planea incrementar, pero realmente no tenemos una certeza de que eso vaya a ser así, ¿verdad? Y de repente nos puede decir marketing, miren, yo voy a lanzar una promoción para este mes, ¿verdad? Y entonces yo esperaría que vendamos tanto, ¿verdad? Eh, entonces eso habrá que contemplarlo fuera de lo que normalmente se viene produciendo, ¿verdad? Existen, por ejemplo, en las partes comerciales lo que hablamos que es la reposición o la compra de productos regulares, ¿verdad? Y compra de productos estacionales, ¿vea? Donde, por ejemplo, una festividad, ¿vea? O un periodo en específico pueda marcar un cambio en la tendencia de nuestros productos, ¿vea? Y que de repente digan, vaya, eh, viene verano, vea, y entonces se disparan tales productos, vea, pero además yo hago algún tipo de esfuerzo de marketing por elevar esa cantidad de demanda que yo tengo, pero a ciencia cierta no sé cómo va a impactar. Entonces venimos nosotros, nos protegemos extra, ¿vea? Y tenemos un inventario de seguridad que nos permita reaccionar por si la venta es un éxito y nosotros nos fuimos, ¿vea? De boca con todos los productos que teníamos planificados vender y nos estamos quedando sin nada, que ese inventario de seguridad pueda amortiguar en lo que nosotros podemos volver a reponer, ¿verdad? Entonces, es de tomar en cuenta esa parte también,
¿verdad? De que esa ayuda al proceso de marketing, ¿verdad? Para poder sustentar esas ventas, porque no va a tener sentido que de repente marketing haga todo el trabajo, elabore toda la propaganda, etcétera, de ahí entonces ya cuando empecemos a vender, terminemos las últimas 2 o 3 semanas vendiendo no hay, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿de qué sirvió el gran impulso, todo el trabajo que se hizo si al final no logramos el objetivo, que era incrementar las ventas? Entonces, es otro de los puntos en los que el inventario o la parte del almacenamiento se vuelve un aliado propio de las estrategias de marketing para impulsar la compra de nuestros productos. Otro de los puntos puede ser por compensación por temporada, ¿verdad? Es decir, vengo yo y yo sé que en cierta tiempo específico hay un producto que se produce en mayor cantidad, se produce más fácilmente, pero va a haber algún momento en el que este deja de producirse y escasea, ¿verdad? Entonces, en ese momento, nosotros tendríamos que tomar en cuenta la parte del almacenamiento, ¿vea? Para aprovisionarnos en esos periodos de escasez, ¿vea? Entonces, por ejemplo, puede que para mí sea beneficioso comprar en un gran volumen cuando el producto esté en abundancia para tener o para sustentar esos momentos en el que la demanda va a ser más crítica, ¿verdad? Y costos y razones de especulación, ¿verdad? Entonces al final pasa como con los hidrocarburos, ¿verdad? Que de repente dicen, bueno, viene el otro mes y hubo un problema con cierta refinería de petróleo y entonces el, el combustible se va a ir para arriba, ¿verdad? Y se va a ir exageradamente. Entonces en ese momento nos toca correr y decimos, bueno, vamos a recurrir al almacenamiento para poder aprovisionarnos lo más que podamos y que ese cambio, ¿verdad? En los costos en algún producto que probablemente sea crítico para nuestra industria, que nosotros podamos suplirnos, ¿verdad? O defender el costo del producto durante mucho más tiempo, ¿verdad? Probablemente si la situación esa de los costos elevados de nuestras materias primas o insumos se mantiene durante mucho tiempo, pues probablemente no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Y entonces al final me va a tocar comprar en algún momento más caro, pero mientras más yo pueda protegerme contra eso, ¿verdad? Entonces esas compras, ¿verdad? Ese almacenamiento extra que voy a estar generando va a ser para tratar de mantener lo más que se puedan mis productos. Vea, cosa diferente pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el producto va hacia la baja en los precios, ¿vea? Entonces puede que tal vez en ese momento eh, nos convenga ir comprando de a poco, ¿vea? Porque nosotros vamos a estar esperando a ver si sigue bajando, ¿vea? Para cada vez comprar más barato y tener un mayor margen de ganancia, ¿vea? Entonces, pero en el caso de que hayan especulaciones de ese tipo, donde nosotros sabemos que va a impactar al mercado en el que estamos comprando, ¿verdad? Entonces, probablemente vamos a tener que recurrir al almacenamiento para poder tener de esos productos en los precios más bajos que podamos haber comprado, ¿verdad? Durante el tiempo que nos permita el volumen de almacenamiento que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, bueno, otra de las razones puede ser también por algunas ventajas económicas que se nos ofrezcan por las compras por volumen. Vea, existe lo que se denomina las economías de escala, que es donde eh, a partir de cierta cantidad de unidades, vea, el costo del producto empieza a bajar de forma unitaria. Vea, de repente yo vengo y le digo, va, lo que sucede, por ejemplo,
con Mr. Donut, ¿verdad? Lo de las donas al 2x1 nace porque se genera algún contrato, ¿verdad? De descuentos por volúmenes donde ellos vienen y les dicen, va, mira, tú estás consumiendo entre tanto y tanto de harina, ¿verdad? Pero si nos garantizas que consumís más de esta cantidad, entonces nosotros te podemos bajar que un 5 o 10% del costo del producto, ¿verdad? Y entonces eso ya se vuelve atractivo para la empresa y dicen, bueno, realmente no llegamos a ese nivel de consumo, no llegábamos a ese nivel de consumo, pero si generamos alguna iniciativa, ¿verdad? Con tal de aprovechar esas compras o esos descuentos, ¿verdad? Por volúmenes de compra, entonces puede ser importante o puede impactar de buena forma, ¿verdad? Entonces, bueno, almacenémoslo, ¿verdad? Compremos esa cantidad y tengámoslo en almacén. ¿Verdad? Y al final, pues nosotros sabemos que ese producto no nos impacta porque tiene larga vida útil, ¿verdad? Y no vamos a verlo desperdiciado y nos va a permitir que en algún momento se saquen algunas iniciativas, ¿verdad? De ventas como esas que vimos de las donas, ¿verdad? Donde, bueno, aprovechando que vuelvo una locura masiva el 2x1, ¿verdad? Y me van a comprar en paleta, se acaban ese exceso de inventario que yo compré para poder garantizar un costo más bajo durante todo el año en los productos que lleven ese tipo de materia prima, ¿verdad? Porque el descuento cae pues sobre todas las compras que yo, o más bien sobre todo el producto que yo haya comprado, ¿verdad? Para cierto periodo, ¿verdad? Y que al final nosotros lo transformamos en tal vez otra iniciativa de producto o en otra cuestión para ayudarnos a descargar los inventarios, pero que nos permiten tener un mejor precio. Entonces, en sí, ¿qué es el almacén? Pues es el recinto, ¿vea? Donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y posterior expedición de los productos, ¿vea? Entonces va a ser el área física donde nosotros podemos tener este producto y vamos a hacer todo el manejo de él, ya sea de cara a ingresarlo a la planta, ¿vea? Para que iniciemos el proceso de producción o de cara a despacharlo hacia el cliente. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que íbamos a revisar ahorita en este primer acercamiento al tema. No sé si hay alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos revisado. Ha quedado claro, ingeniero. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahí estamos ya con eso. Tienen entrega para mañana, ¿verdad? Así es que, bueno, no le robo más tiempo para que o puedan ir a descansar un rato o sigan ahí con sus diferentes actividades. ¿Verdad? Y bueno, seguimos igual con lo del proyecto, ¿verdad? Si tienen dudas, ahí estamos por los diferentes medios de comunicación, ustedes me indican, ¿verdad? Y pues nada, nos veríamos en la siguiente clase del jueves, ¿verdad? Bueno, gracias, ingeniero. Feliz día. Vale, pues igualmente, nos Buen vemos, se día, ingeniero. cuidan.